Nunca pensé que me encontraría en una situación como esta. Crecí en un pequeño pueblo en las afueras del estado de Zacatecas, y, desde niña, soñaba con una vida sencilla y tranquila. Mis padres siempre me decían que la felicidad llega a quienes saben apreciar lo poco que tienen, y yo creía firmemente en su sabiduría. Crecí, ingresé a la universidad local, y a los 18 años conocí a Rodrigo. Él era un poco mayor que yo, estudiaba ingeniería civil, mientras que yo me formaba en pedagogía. Ambos estábamos llenos de esperanza, grandes planes e ilusiones románticas. Creíamos que juntos podríamos superar cualquier obstáculo. Nos casamos muy jóvenes, cuando ambos teníamos 20 años. No teníamos casi dinero, pero nos sobraba amor y el sincero deseo de construir nuestro futuro juntos. Pronto, Rodrigo consiguió un trabajo temporal, gracias a unos conocidos en una gran empresa constructora, y comenzó a pasar mucho tiempo fuera, en distintos proyectos. Yo lo esperaba en casa, trabajando como tutora de inglés en nuestro tranquilo pueblo. Vivíamos en una pequeña casa alquilada con un diminuto jardín, donde cultivaba hierbas aromáticas y algunas flores. Por las noches, cuando Rodrigo regresaba, cenábamos al ritmo de la radio local y nos reíamos de nuestros pequeños problemas. La vida seguía su curso, y yo pensaba que siempre sería así. Sin embargo, en aquella casa había otra persona con la que nos cruzábamos desde el principio. Nuestro arrendador era el señor Cabrera, un hombre de unos 58 o 59 años, siempre vestido de manera impecable y muy cortés. La primera vez que lo conocí, me pareció una persona amable y atenta con sus inquilinos. Cuando nos mudamos, nos acompañó en la inspección de la casa, nos mostró cómo encender el calentador de gas, dónde estaba la bomba de agua y nos advirtió sobre algunos detalles del sistema eléctrico. Luego preguntó si necesitábamos ayuda con algo, y hasta nos regaló un pequeño set de herramientas, diciendo que siempre vienen bien en casa. Para mí, no era más que un gesto de cortesía, de alguien que quería que sus inquilinos estuvieran cómodos. Al principio, no noté nada inquietante en su comportamiento. Arreglaba pequeños desperfectos en el patio, como reparar la cerca o revisar las tuberías cuando los grifos empezaban a gotear. A veces, el señor Cabrera mencionaba que aquella casa había sido su hogar familiar y recordaba con nostalgia los años que pasó allí con sus seres queridos. Incluso llegué a sentir un poco de lástima por él. Parecía sumergirse en sus recuerdos cuando paseaba por el jardín o miraba las viejas fotografías que aún colgaban de las paredes, desde la época de sus padres. En varias ocasiones, repetía que la casa no solo representaba una inversión para él, sino también un símbolo de su pasado. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Rodrigo viajaba cada vez más a otras ciudades por su trabajo, y a veces se quedaba fuera durante varios días. Yo me quedaba sola en la casa. Durante el día me sentía tranquila. Daba mis clases, leía, cocinaba. Pero por las noches todo se volvía más melancólico. No es que me quejara de la soledad, sino que sentía un vacío. Así, comencé a esperar con ansias el regreso de Rodrigo. Y, en esos momentos de soledad, el señor Cabrera empezó a aparecer con más frecuencia. Parecía saber exactamente cuándo mi esposo no estaba, y, justo en esos momentos, casualmente, decidí a pasar para preguntar si todo estaba bien. Al principio, pensé que era solo un gesto de amabilidad. El señor Cabrera se acercaba a la puerta, llamaba o tocaba el timbre. Sonreía y, dirigiéndose a mí por mi nombre, preguntaba si había algún problema con el agua, si la bomba funcionaba bien, o si había notado algo fuera de lo común. Yo le abría la puerta y le agradecía. Después de todo, en ausencia de mi esposo, la ayuda de un hombre siempre parecía una buena medida de precaución. Sin embargo, poco a poco, comencé a notar algo fuera de lugar en su actitud. Por un lado, seguía siendo cortés y no decía nada inapropiado. Pero por otro, sus cumplidos empezaron a volverse menos triviales. Elogiaba mi apariencia, decía que yo seguía irradiando juventud, y que mi casa siempre tenía un calor especial. Traté de hacerme creer que solo era cortesía común. Pero a veces, cuando hablábamos sobre el clima o mi jardín, me sorprendía a mí misma sintiéndome incómoda. A veces, él me miraba fijamente durante mucho tiempo, mientras decía algo simple como, «Hoy es un día hermoso, ¿verdad?» Y yo me preguntaba, ¿por qué sostiene la mirada tanto tiempo? Sentía una ligera inquietud creciendo dentro de mí. Me decía que no debía exagerar, que tal vez solo era su forma natural de prestar atención al interlocutor. Pero la tensión iba en aumento. Un día, mientras trabajaba en mi pequeño jardín, escuché su voz familiar. El señor Cabrera se asomaba por encima de la cerca y me preguntaba si necesitaba ayuda para mejorar la tierra de mis rosas. Entró en el patio, me mostró cómo distribuir mejor el abono y me contó cómo su madre solía cultivar flores en ese mismo lugar. Y de repente, comenzó a hacerme preguntas sobre mi vida familiar. Preguntó, ¿eres feliz viviendo aquí? ¿Te sientes sola a menudo? ¿Tu esposo te presta suficiente atención? Aquello me tomó por sorpresa. En el fondo, a veces sentía la soledad cuando Rodrigo se ausentaba por mucho tiempo. Pero compartir esos detalles tan personales con mi casero me resultaba incómodo. Me limité a hacer una broma y responder algo neutral, pero él me miraba fijamente y repetía,
A veces es importante tener a alguien que realmente te escuche. Desde ese momento, ya no pude engañarme a mí misma. Su comportamiento comenzó a llenarse de insinuaciones sutiles. Apenas Rodrigo se marchaba por una semana, el señor Cabrera aparecía con más frecuencia, a veces en horarios extraños. Una noche, cuando ya había oscurecido, vino a la casa. Yo estaba en la sala, leyendo un libro bajo la tenue luz de una lámpara de mesa, cuando de repente sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba él, con una sonrisa forzada, diciendo que pasaba por ahí y quería asegurarse de que todo estaba bien. Invitarlo a pasar era lo educado, pero por dentro, algo en mí se tensó con un extraño presentimiento. Nos sentamos en la sala. Yo mantuve la distancia, tratando de dejar claro que prefería mi espacio personal, pero él parecía no notarlo. Durante la conversación, me di cuenta de que intentaba acercarse, inclinándose hacia mí y hablando en un tono bajo, como si compartiera un secreto. Me dijo que desde hacía tiempo sentía en mí un calor especial, algo difícil de encontrar en el mundo moderno. Cuando pronunció esas palabras, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Le sonreí cortésmente, sin saber qué responder. Solo me salvó el repentino sonido del teléfono. Era Rodrigo. Me levanté rápidamente para contestar, y cuando volví, el señor Cabrera ya se había despedido, diciendo que de aquí debía irse. Antes de salir, aún alcanzó a decir: «Eres muy especial, Diana. No me gustaría que te sintieras sola». Después de su partida, no pude tranquilizarme por un largo rato. Su mirada seguía presente en mi mente. Suave, pero demasiado penetrante. Quise compartir mis preocupaciones con mi esposo, pero temía que reaccionara con celos o que armara un escándalo. Por otro lado, sabía que callar tampoco era lo correcto. La situación estaba tomando un tono desagradable y comenzaba a afectarme emocionalmente. Pero aún así, decidí no decir nada por el momento. Me convencí de que tal vez estaba exagerando, que solo eran coqueteos inofensivos de un hombre mayor, sin ninguna verdadera amenaza detrás. Sin embargo, la inquietud no desaparecía. Cada vez que me quedaba sola en casa, tenía la sensación de que alguien me observaba a través de la ventana de la cocina. Empecé a salir menos al jardín y me sorprendía a mí misma mirando constantemente por encima del hombro, temiendo ver al casero acercándose. Me decía que no debía vivir con miedo. Yo pagaba por el alquiler, tenía un esposo, y esa era nuestra casa legítimamente. Pero una voz interna repetía con insistencia: «Ten cuidado, no confíes en su aparente inocencia». Seguí viviendo en ese estado de nerviosismo. Durante el día, intentaba distraerme con mis clases y, por la noche, esperaba un mensaje de Rodrigo, con la esperanza de que regresara al menos un día antes. A veces compartía mis dudas con él por teléfono, insinuando que el señor Cabrera venía demasiado seguido. Pero Rodrigo me tranquilizaba, diciendo que, al ser un hombre mayor y comportarse de manera galante, probablemente solo quería ayudar. Asentía con la cabeza mientras hablaba con él, aunque en el fondo sentía que sus palabras no terminaban de convencerme. Las semanas pasaban y la situación se volvía cada vez más tensa. En algún momento, comencé a notar que el señor Cabrera se permitía hacer preguntas cada vez más personales. A veces me preguntaba qué me gustaba cocinar para la cena, insinuando de manera sutil que podríamos preparar algo juntos. Otras veces comentaba que la soledad es algo terrible, y me lanzaba una mirada penetrante que me hacía sentir incómoda. Intentaba con paciencia desviar la conversación hacia temas neutros: las flores, el clima, el problema con el grifo que goteaba. Pero parecía que su atención estaba enfocada únicamente en mí. Una noche, mientras preparaba la cena, Rodrigo no regresaría hasta dentro de un par de días. Sonó el timbre de la puerta. Sentí un vacío en el estómago. Casi no tenía dudas de quién sería. Y efectivamente, al abrir la puerta, vi el rostro familiar. El señor Cabrera estaba en el umbral, sosteniendo una bolsa de plástico. Dijo que eran verduras y frutas del mercado, que las había conseguido en oferta y que decidió compartirlas conmigo. No podía simplemente cerrarle la puerta en la cara. Lo consideré un gesto de cortesía, pero algo dentro de mí gritaba que algo incómodo estaba por suceder. Entramos en la cocina. Coloqué la bolsa sobre la mesa y le agradecí por el regalo, aunque me sentía incómoda. Él comentó lo bien que olía mi guiso y se ofreció a ayudar a cortar las verduras. En ese momento, quise decir algo como «gracias, pero puedo hacerlo sola». Pero en su tono había una insistencia difícil de rechazar. Pensé que terminaría de cocinar más rápido si aceptaba su ayuda, y luego se iría. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Parecía no tener ninguna prisa. Mientras cortaba los vegetales, se detenía con frecuencia demasiado cerca de mí, observándome con una mezcla de compasión y curiosidad difícil de interpretar. Finalmente, dejó el cuchillo y dijo: «Hace tiempo que quería hablar contigo. No me malinterpretes, pero creo que nos hemos vuelto más cercanos que un simple arrendador y su inquilina». Al escuchar eso, sentí un nudo en la garganta. Quería salir de la cocina y poner fin a la conversación, pero no pude. Él siguió hablando, como si temiera que lo interrumpiera. «Hablamos con frecuencia. Tenemos muchas cosas en común. He pensado mucho en lo que me has dicho.
en cómo extrañas a tu esposo cuando no está cerca. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Él hablaba claramente de sentimientos que yo no quería ni necesitaba. Tratando de mantenerme firme, le dije: Señor Cabrera, agradezco su apoyo, pero por favor, no olvide que estoy casada. Rodrigo y yo nos amamos y estamos intentando. Me interrumpió antes de que pudiera terminar, mirándome fijamente a los ojos. De ninguna manera quiero interferir en tu matrimonio. Solo que ya no puedo ocultar lo que siento. Eres una persona especial para mí. Tu bondad, tu sinceridad, hace mucho que no encontraba a alguien así. Aquello sonaba a una confesión. Comencé a sentir una verdadera angustia. Intentando mantener la cortesía, traté de dejar las cosas claras. Por favor, entienda que no puedo corresponder a esos sentimientos. Aprecio mucho su ayuda, pero no puede haber nada más. Bajó la mirada, y durante unos instantes permanecimos en silencio. Luego, con un tono algo contrariado, respondió: Lo siento si te asusté. No era mi intención incomodarte. Lo entiendo todo. Pero en su mirada noté algo extraño, una mezcla de amargura y obstinación, como si no estuviera dispuesto a rendirse del todo. Esa noche se fue, pero la sensación que dejó fue extremadamente incómoda. Cerré la puerta detrás de él y me dejé caer en una silla, mirando al vacío. Mi mente daba vueltas sin parar a todo lo que había dicho. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Contárselo a Rodrigo? Si le explicaba que nuestro casero había cruzado la línea, se desatarían problemas. Rodrigo se enfurecería, quizás insistiría en buscar otra casa de inmediato, o incluso confrontaría al señor Cabrera, de manera agresiva. Pero no teníamos dinero extra para mudarnos de inmediato, y no sabía cómo podría terminar todo. Esa noche casi no dormí. Me movía de un lado a otro en la cama, sintiéndome atrapada en una situación incómoda y peligrosa. A la mañana siguiente desperté agotada, con un dolor de cabeza palpitante. Pasé el día pensando en la mejor manera de manejarlo. Finalmente, decidí enviarle un mensaje corto a Rodrigo. Solo prepárate, estamos teniendo algunas dificultades en casa. Cuando llegues, te contaré. Me respondió que regresaría en 3 días, tan pronto como terminara una fase del proyecto de construcción. Estaba preocupado, me pidió que no me angustiara, y me aseguró que, si pasaba algo, podía llamarlo a cualquier hora del día o la noche. Pero la realidad era que lo que necesitaba no era solo su voz al otro lado del teléfono, sino su presencia y su protección. Así pasé los siguientes días casi encerrada, evitando salir al jardín, y por supuesto, sin abrir la puerta a menos que fuera absolutamente necesario. El señor Cabrera apareció varias veces frente a la casa, pero fingí no escuchar ni ver nada. Pensé que entendería la indirecta. Quizás asumiría que estaba molesta con él y me dejaría en paz. Pero la inquietud persistía. ¿Y si intentaba entrar por la puerta trasera o simplemente se presentaba sin avisar? Al fin y al cabo, como propietario, tenía las llaves de la casa. La idea me aterrorizaba, aunque hasta el momento no había hecho nada abiertamente amenazante. Sin embargo, el miedo a la posibilidad de que invadiera mi espacio personal hacía que mi corazón latiera con fuerza. Cuando finalmente regresó Rodrigo, me armé de valor y decidí contárselo todo. Intenté expresarlo con delicadeza, que el señor Cabrera había sido demasiado insistente, que sus insinuaciones me incomodaban. Rodrigo me escuchó en silencio, con el rostro inexpresivo, luego negó con la cabeza y dijo en voz baja: No esperaba algo así, pero, ¿sabes? Mejor enfrentarlo de una vez que vivir con esto en secreto. Me propuso hablar con el señor Cabrera directamente, dejarle claro que somos una familia y que hay límites que no pueden cruzarse. Si es una persona razonable, lo entenderá, dijo con seguridad. La verdad, me daba miedo un enfrentamiento directo. No quería que la situación derivara en un conflicto. Pero entendía que no había marcha atrás. De lo contrario, seguiríamos viviendo en una tensión constante. Al día siguiente, Rodrigo esperó a que el casero volviera a aparecer por el patio y salió a hablar con él. Señor Cabrera, le agradezco que cuide la casa, pero tenemos una petición. Le pediría que evite venir a ver a Diana en mi ausencia. Entiendo que su intención era ayudar, pero ella se ha sentido incómoda. Yo me quedé un poco atrás, con el corazón latiendo con tanta fuerza que parecía que se me iba a salir del pecho. El señor Cabrera escuchó a Rodrigo, y en sus ojos leí una mezcla de molestia y resentimiento. Asintió con la cabeza, se disculpó de manera breve, y dijo que en adelante tendría más cuidado, que no volvería sin avisar. Por un momento sentí alivio, pero también una certeza inquietante. Había herido su orgullo. Había algo en su mirada, un destello de resistencia, como si no estuviera acostumbrado a que lo corrigieran, y menos en un asunto que involucraba a una mujer a la que él consideraba especial. Sin embargo, después de esa conversación, las cosas parecieron calmarse. Volví a salir con tranquilidad al jardín. Dejé de sobresaltarme con cada ruido. Rodrigo pasaba más tiempo en casa, porque su trabajo se había trasladado temporalmente a una zona cercana. Por fin comenzamos a sentirnos como una familia normal. De vez en cuando veía al señor Cabrera a lo lejos. Pasaba por la casa, pero no intentaba acercarse ni hablarme. Pensé que todo se estaba resolviendo. Pero en mi interior quedaba una inquietud persistente.
Todo había terminado demasiado rápido, y la sensación de incomodidad no desaparecía. Poco después, Rodrigo tuvo que volver a viajar por trabajo. Esta vez lo enviaron a otra región por un proyecto más largo. Otra vez me tocará quedarme sola en esta casa vacía, pensé. Se fue por una semana, y al principio todo estuvo tranquilo. Me concentré en mis clases, incluso tomé algunos nuevos alumnos. Por las noches leía novelas, ponía música para evitar el silencio absoluto. A veces veía series antiguas, y cuando el cansancio me vencía, cerraba las cortinas y me acostaba. La tercera noche tras la partida de Rodrigo, justo cuando había calentado mi cena, sonó mi celular. Era un número que no tenía guardado, pero lo reconocí al instante. El señor Cabrera. Mi corazón empezó a latir más rápido. Al principio pensé en no contestar, pero la curiosidad me venció. Habló con una sorprendente calma, se disculpó por molestarme y dijo que necesitaba hablar conmigo sobre un asunto serio con el alquiler, que había cambios en el contrato y nuevas normativas fiscales que debíamos revisar. Me mordí el labio. Por un lado, no quería encontrarme con él. Por otro, si realmente era algo importante sobre los pagos o los documentos, tenía que saberlo. Acepté, pero insistí en que viniera por la mañana, no por la noche. Estuvo de acuerdo. Sin embargo, a la mañana siguiente me despertó un golpe en la puerta. Había llegado mucho antes de lo acordado. Me puse una bata y abrí. El señor Cabrera llevaba su habitual camisa impecable y sostenía un sobre en la mano. «Perdón por la hora, pero necesitamos resolver estos trámites lo antes posible», dijo. Lo invité a la sala y le ofrecí asiento. Me entregó unos documentos con nuevas disposiciones sobre tarifas de servicios y ajustes en los pagos. Pasé las páginas intentando concentrarme, pero mis ojos no dejaban de desviarse hacia su expresión atenta y cautelosa. Firmé lo necesario. Él me explicó cómo llenar una de las secciones y luego preguntó cuándo regresaría Rodrigo. Le dije que en un par de días. Cerró los ojos un instante, como si estuviera procesando algo. Y luego, inesperadamente, dijo: «Sabes, lamento mucho haber causado problemas entre tú y tu esposo. No quería crear discordia en tu matrimonio». Dejé la pluma sobre la mesa y le respondí que Rodrigo y yo ya habíamos hablado del tema y que no había pasado nada grave. Lo importante era respetar los límites. El señor Cabrera negó con la cabeza. «Veo que sigues a la defensiva, pero no soy ningún monstruo. Solo quería estar cerca, compartir tu soledad. A veces las personas se encariñan cuando encuentran calidez en alguien más, y yo no soy la excepción». Le pedí que dejara de hablar en esos términos, recordándole que ya habíamos aclarado el asunto. Se encogió de hombros, pero luego se levantó y se acercó a mí más de lo necesario para una conversación normal. Retrocedí un paso, pero él dijo: «No tengas miedo, no haré nada malo. Solo necesitaba decirte una vez más cuánto admiro tu bondad y tu alegría de vivir». Me sentí profundamente incómoda, pero con firmeza le respondí que era mejor no volver a tocar ese tema, que solo quería una relación cordial entre arrendador e inquilina, sin invasiones personales. Él bajó la mirada, asintió con la cabeza y con un tono contenido agradeció el té que ni siquiera le había ofrecido. Luego salió. Cerré la puerta detrás de él y sentí un alivio extraño, como si me hubiera quitado un peso de encima, pero al mismo tiempo con la certeza de que no se había rendido. Su actitud parecía razonable, pero en el fondo intuía que sus intenciones seguían siendo las mismas. En los días siguientes ya casi no tenía dudas de que debíamos irnos de esa casa, a pesar de las dificultades económicas. Quedarnos significaba vivir en un estado constante de tensión, esperando el momento en que volviera a sonar el timbre o su silueta apareciera en la ventana. Cuando Rodrigo regresó, tuvimos una conversación seria. Él notó mi estado. Era evidente que vivía en una angustia permanente. Decidimos que, en cuanto tuviéramos la oportunidad, buscaríamos otro lugar para vivir, aunque fuera más caro o más pequeño. Me di cuenta de que la tranquilidad y la seguridad valían más que cualquier ahorro. Así que, hacia el final del mes, comenzamos a empacar poco a poco. Llamé a un par de amigas para que me ayudaran a organizar la cocina y la ropa, mientras que Rodrigo contrató a un conocido con una camioneta para la mudanza. Quedaba la duda de si debíamos avisarle al señor Cabrera sobre nuestra partida, o simplemente informarle cuando ya estuviéramos por irnos. Optamos por la segunda opción, para evitar explicaciones innecesarias. Además, el contrato de alquiler estaba por vencer, y según sus condiciones, no estábamos obligados a renovarlo ni a dar razones para marcharnos. Cuando el casero apareció unos días después y vio que nos estábamos mudando, se sorprendió, aunque intentó mantener la compostura. Nos preguntó por qué nos íbamos tan repentinamente. Rodrigo respondió con un tono neutral: «Las circunstancias han cambiado. Queremos estar más cerca de mi nuevo trabajo. Le agradecemos por todo lo que ha hecho. Mañana o pasado mañana terminaremos de llevarnos las últimas cosas». El señor Cabrera frunció el ceño, pero no dijo nada directamente. Al despedirse, me lanzó una última mirada en la que se reflejaban amargura y esa misma obstinación difícil de descifrar. Murmuró un escueto «sean felices» y se marchó. Esa misma noche me senté sobre unas cajas vacías, sintiendo alivio y agotamiento.
Mi mente aún intentaba procesar cómo habíamos llegado a esa situación. Todo había comenzado de una manera tan inocente y cotidiana. Pero la vida resultó ser mucho más compleja. Miré a Rodrigo y comprendí que habíamos superado juntos una prueba difícil. Tal vez para otros, una historia como esta habría tenido un final distinto, pero nosotros decidimos no arriesgar nuestro matrimonio, ni mi tranquilidad por comodidad o dinero. Y realmente esperaba que, una vez que dejáramos esa casa atrás, dejara también de acecharme en los recuerdos con una punzada dolorosa. Nos mudamos a otro barrio y encontramos un hogar modesto pero acogedor. Nuestra relación con el señor Cabrera quedó en el pasado, y nuestras preocupaciones se enfocaron en el trabajo y en adaptarnos a nuestra nueva vida. Cuando miro atrás y recuerdo aquel jardín vacío y los llamados inesperados a la puerta, todavía siento un nudo en el pecho. Sin embargo, ahora también siento gratitud. Gratitud porque tuvimos el valor de salir a tiempo y evitar consecuencias más graves. A veces, la vida nos pone pruebas, y lo más importante es saber reconocer el momento adecuado para detenerse y replantear nuestras prioridades. Comparte tu historia en los comentarios, me encantará leerla. Si te ha gustado este video y quieres escuchar más historias reales llenas de emociones, lucha y decisiones difíciles, no olvides suscribirte y activar la campanilla para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes que merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video.